¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bien, empezamos la clase. Hoy nos corresponde trabajar lo que es célula procariota. ¿Sí? Célula procariota. Bien. A ver, hablar de célula procariota es hablar de reino monera porque incluye a todas las bacterias. Recordemos que las bacterias, pues, son seres vivos unicelulares. Su célula, pues, está formada, pero su organismo está formado por una sola célula. El tipo de célula que corresponde a ellas pues son las células procariotas, ya que carecen de núcleo y además pues no tienen organelas, pero sí presentan ribosomas. Ahora, las células procariotas carecen de núcleo, ya lo dije, son cosmopolitas. ¿Qué es eso, mis? Pueden habitar en diferentes partes. Pueden ser autótrofas, pueden hacer fotosíntesis, ¿no? O también pueden ser descomponedoras, o sea, heterótrofas. Las bacterias pueden ser tanto beneficiosas para el hombre y como también existen bacterias perjudiciales que causan enfermedades, que vamos a ver más adelante. Recordemos que la pared celular de estos seres vivos llamados bacterias está formado por mureína, también conocido como peptidoglucano. La mureína o peptidoglucano son azúcares complejos que forman parte de su pared, de su envoltura. Bien, vamos a ver las estructuras que presenta una bacteria, ¿ya? De afuera hacia adentro. Desde afuera tenemos a una cápsula. La cápsula bacteriana es una estructura que le da a la bacteria, pues, una pequeña protección o resistencia, ¿no? Para que esta no sea dañada. Recuerda que la cápsula, pues, en las bacterias, las cápsulas en las bacterias, pues, solamente está presente en todas las bacterias que son patógenas, o sea, aquellas que causan enfermedades. En pocas palabras, no está en todas las bacterias. ¿No? Entonces, cápsula lo presentan solamente algunas bacterias, algunas nada más. Aquellas que suelen ser patógenas, o sea, aquellas que causan enfermedades. ¿Qué más? Hacia adentro, seguimos con la imagen color amarillo, representa la pared celular. La pared celular, pues, es una envoltura que le da a la bacteria una forma y está constituida por peptidoglucano, que es un azúcar, ¿no? Que le brinda rigidez y resistencia también a la bacteria. Esta pared, pues, puede permitir una clasificación, ya que las bacterias, pues, pueden tener en la pared varias láminas de mureína, llamado peptidoglucano, o pueden tener solamente una lámina de peptidoglucano o mureína. Si una bacteria, por ejemplo, presenta varias láminas de mureína, vamos a decir, o peptidoglucano, decimos que las bacterias son gram positiva, ya que su peptidoglucano va a ser grueso. ¿Ya? Y entonces varias láminas con proteínas es gram positiva. Pero si la bacteria en esa pared tiene peptidoglucano delgado, además tiene lípidos y polisacáridos, decimos que es una gram negativa. Las bacterias gram positivas son las que cuando tú le colocas una tinción gram, se tiñen de color azul o violeta, las gram positivas. ¿Y por qué, Miss? Porque el peptidoglucano grueso coge mejor el color. En cambio, las gram negativas son aquellas que tienen poco peptidoglucano. Y cuando le echas la tinción gram, se pintan de color rosado a rojo. Entonces, ¿cómo reconozco a una gram positiva o negativa? Según, pues, según la coloración, ¿ya? Entonces, rojo o rosado, gram negativa, violeta o azul, gram positiva. ¿Qué más? Recordad también que la membrana celular, pues que es la siguiente capa, envoltura que está ahí, es una lámina delgada que rodea la bacteria. Está formada de una bicapa de lipoproteínas, proteínas con lípidos. Ahora, esas capas, esa lámina llamada membrana, pues, mira, puede proyectarse hacia adentro. Mira, ¿ves? Tiene proyecciones. Por ello, a esto se le conoce como mesosoma. Hay dos tipos de mesosoma, ¿ya? Los mesosomas septales,
que también se conoce como mesosomas de tabique, o mesosomas, pues, laterales. Mesosomas septales o de tabique son los que, pues, van a estar cerca al ADN, y además participa en la bipartición, que la bacteria se parta en dos y así se puede reproducir. En cambio, el mesosoma lateral, que es este de aquí, este participa en la respiración bacteriana, brindándole energía a la bacteria. Sin embargo, en algunas bacterias que son autótrofas, como las cianobacterias, ese mesosoma es una estructura que participa en la fotosíntesis, ya que en su interior posee láminas de bacterioclorofila, donde puede hacerse la fotosíntesis. En el mesosoma lateral. En el mesosoma septal o de tabique participa, jóvenes, en la reproducción bacteriana, o sea, bipartición o fisión binaria, reproducción bacteriana. Entonces, mesosomas son proyecciones, también llamadas invaginaciones, de la membrana celular, ¿ya? Bien, pasamos a citoplasma. El citoplasma, como tú verás aquí, pues es la parte libre, la parte interna de toda la célula. Aquí no hay organelas. Sin embargo, hay estructuras como los ribosomas que participan en la síntesis o formación de proteínas. Su unidad de estos ribosomas es 70S, 80S. Los ribosomas, jóvenes, tienen dos estructuras, unidad mayor y unidad menor. Recuerda que la unidad mayor viene a ser este de aquí, la mayor, y la unidad menor es la pequeña de aquí. Esas unidades, pues, su unidad en sí se conoce como la unidad de Svenberg o la unidad de sedimentación. Si te preguntan cuánto es la unidad de las bacterias, los ribosomas bacterianos, tú vas a decir 70S, 70S, ¿ya? Donde la subunidad mayor vale 50 y la menor vale 30. Tú dirás, pero 50 más 30 es 80. Sí, pero cuando ellas se fusionan, disminuyen a 10, o sea, sería 70S. Y en las eucariotas es la mayor 60 y la menor 40, equivale a 90, pero le decimos 80S. Entonces, ¿cuál es la unidad de los ribosomas? 70S. ¿Y en qué participa? En fabricación de proteínas. No olvidemos que aparte de ribosomas, también en este citoplasma existen cuerpos o inclusiones que pueden ser acúmulos de glucógeno, almidón o azufre que la bacteria puede tener, como acá, mira, inclusiones. ¿Ves? Y además encontramos en el citoplasma el plásmido. El plásmido es una estructura o porción de ADN extracromosómico. Ese plásmido, jóvenes, escucha bien, el plásmido participa en la resistencia, pero no a cualquier cosa, a los antibióticos. Cuando una persona tiene una enfermedad provocada por una bacteria, normalmente el tratamiento es con antibióticos. Entonces, el plásmido es aquella estructura de la bacteria que protege a la bacteria contra esos antibióticos, ¿ya? Entonces le da resistencia ante los antibióticos. ¿Quién? El plásmido. Además te decía que el plásmido tiene una porción de ADN extracromosómico. Cuando esta bacteria se quiera reproducir, va a estirar una de estas estructuras llamadas pili o fimbrias. Estos pili son como ganchitos que salen de la bacteria, que se puede unir a otra bacteria. A través del peeling, a través de este peeling, este ADN pues va a pasar a la otra bacteria a través de este peeling. Entonces, cuando pasa este ADN a la otra bacteria, está haciendo un evento conocido como conjugación. Es una transferencia de genes. Se conoce como conjugación. Si el ADN pasa por el peeling, está dándose una conjugación bacteriana o intercambio genético. El peeling solamente sirve para la conjugación. No. El peeling también puede servir para poder sujetarse de algunas estructuras donde va a encargarse de la descomposición. Por ejemplo, cuando las personas se cepillan los dientes, pues
con el cepillo lo que hacen es tratar de sacar los restos de comida, ¿no? Que se quedan entre nuestros dientes. Pero ¿qué pasa si la niña o el niño no se cepilla los dientes? Pues el resto de alimentos queda entre los dientes y las bacterias que viven en nuestra boca, pues van a tratar de sujetarse a nuestros dientes y para eso utilizan su peeling. Con su peeling ellas se adhieren a los dientes y así pueden hacer la descomposición de esa comida que ha quedado entre los dientes. Luego el día siguiente, pues el niño o la niña amanece con un olor desagradable en la boca. Es el olor de toda la descomposición que hizo la bacteria durante la noche. ¿Te das cuenta? El peeling participa en adhesión y en la conjugación bacteriana. Le dicen pili o fimbria. Pili o fimbria. Además también la bacteria tiene un flagelo, mira, una colita. Este flagelo participa en la locomoción. ¿Y qué es eso? La locomoción se refiere al movimiento. Las bacterias suelen desplazarse. Entonces, el flagelo es la direccional hacia dónde va la bacteria. ¿Ya? Bien, hemos visto, ya no olvides que el ADN de la bacteria está libre, pero está en una región, o sea, no está envuelto, está libre en una región, un espacio. El espacio se llama nucleoide. El espacio se llama nucleoide, ¿ya? Y el ADN, pues, es circular y desnudo. ¿Y por qué le decimos circular desnudo? Porque no tiene proteínas. Normalmente el ADN en las eucariotas es ADN más histona, más proteínas. En cambio aquí su ADN no tiene proteínas, por eso dicen ADN desnudo, ¿ya? Su ADN es circular, de doble hebra, pero sin proteínas, por eso dicen desnudo, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mira, tiene la cápsula, la pared y la membrana. Tiene ribosomas, tiene inclusiones, cuerpos de inclusiones, tiene mesosoma, que es una prolongación de la membrana, que puede ser septal o lateral. Tiene plásmido, peeling, flagelo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, por ahí me dice, todo claro, ¿qué dice el resto? A ver, ¿qué dice el resto? No, nada, nadie. Bien. Bien, seguimos entonces, seguimos. Bien, pues una vez que conocemos ya las estructuras de la bacteria, lo voy a nombrar cápsula, pared celular, membrana, ADN, nucleoides, la región, cuerpos de inclusiones, ribosomas, mesosomas septales, mesosomas laterales, flagelo, pili o fimbrias, plásmido, ¿no? Bien, ahora sí vamos. Luego voy a preguntar. Vamos a ver a las bacterias según su nivel evolutivo, ¿ya? Las arqueobacterias son un grupo de bacterias o microorganismos unicelulares, también procariotas, ya que no tienen núcleo, ni organelos, ni membranas. Estas, vamos a ver que se forman en conforman en uno de los tres dominios planteados por Carl Woese. Estas arqueobacterias se diferencian las bacterias porque son bacterias extremófilas, ya que viven en lugares de alto extremo. Son bacterias que existieron antes de las eubacterias, son menos evolucionadas. En el pasado, las arqueas, las bacterias, fueron clasificadas como bacterias. Se pensaban que eran bacterias como las procariotas. Sin embargo, hoy en día, pues, se ha modificado eso, ya que ellas reciben el nombre de arqueobacterias y están clasificadas, pues, como otro reino, conocido como reino arqueobacterias, ¿no? En realidad, las arqueas tienen una historia una historia evolutiva independiente porque ellas pueden sobrevivir a lugares muy extremos, como te decía. Carl Woese, cuando clasificó a las arqueobacterias, las colocó en otro dominio, el dominio Archaea.
luego sigue el dominio bacteria, y luego sigue el dominio eucaria. Luego debajo de los dominios están los reinos, el reino arqueobacteria y el reino bacteria, ¿no? Y luego sigue pues el reino protista, fungo y planta y animal. Son bacterias menos evolucionadas. Vamos a nombrar a 3. Las halobacterias, las metanógenas y las termoacidófilas. Diferencias. Las halobacterias son aquellas que viven en lugares donde hay mucha concentración de sal. Por ejemplo, en los pantanos. En los pantanos, la cantidad de sal pues va reduciendo, va aumentando y reduce de vez en cuando. Hay plantas que crecen donde hay más salinidad y hay bacterias que se reproducen donde hay más salinidad. En este caso tenemos a las halobacterias, que habitan en lugares muy salados. Otro tenemos a las metanógenas. Las metanógenas son bacterias que producen metano. Viven en el estómago de los rumiantes, donde no hay oxígeno, porque son anoxigénicas, ¿ya? O sea, no usan oxígeno para vivir. Entonces producen metano. Por eso que a veces el olor del estiércol o heces de los animales, ¿no? O rumiantes, tiene un olor medio como a metano, ¿no? Se debe a las metanógenas. Otra bacteria de este grupo, arqueobacteria, perdón, son las termoacidófilas. Ellas pueden sobrevivir en lugares donde hay mucha elevada, ¿no?, concentración de acidez, como también elevada temperatura. Pueden vivir en lugares muy calientes como los volcanes. Pueden sobrevivir a esas temperaturas altas y ácidas, ¿ya? Estos son los termoacidófilas, las termoacidófilas. Vemos acá 3 tipos de arqueobacterias: las halobacterias, las metanógenas y las termoacidófilas. Ah. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora a las eubacterias, que son las bacterias más evolucionadas, pero siguen siendo procariotas. Estas son cosmopolitas, o sea, habitan en lugares variados. Ellas tienen una pared con peptidoglucano, algo que me olvidaba. Las arqueobacterias, su pared no tiene peptidoglucano, pero tiene una especie de peptidoglucano, pues le dicen que presenta pseudopeptidoglucano en su pared. Un pseudopeptidoglucano. Y no tienen flagelo, mira, no tienen flagelo. Son aflagelados, no tienen flagelo. ¿Ya? Y te decía que tiene un falso peptidoglucano, conocido como el pseudopeptidoglucano. Las eubacterias, recuerda que su hábitat es variado y su pared celular pues tiene peptidoglucano. Las eubacterias se clasifican en 8 grupos, las más conocidas. Primero tenemos acá a las bacterias verde púrpuras. Las bacterias verde púrpuras son aquellas que hacen fotosíntesis. Las 2 primeras son fotosintéticas. Entonces me dicen que se diferencian en que las primeras no botan oxígeno al medio ambiente y las segundas sí botan oxígeno al medio ambiente. Cuando las bacterias no botan oxígeno, se dice que hacen fotosíntesis anoxigénica, porque no botan oxígeno. Me dice, ¿por qué no botan oxígeno? Porque no usan al agua como agente reductor, usan al hidróxido de azufre. El hidróxido de azufre, pues, es un componente reductor que las bacterias van a utilizar para poder liberar azufre al medio ambiente. Liberan azufre al medio ambiente. Las verde púrpuras no utilizan agua. En cambio, las cianobacterias sí usan agua. También le dicen algas azul verdosas a las cianobacterias. Como usan agua, el oxígeno es lo que se va al medio ambiente. Es lo que le dicen fotosíntesis oxigénica. Hacen fotosíntesis oxigénica, porque usan al agua como agente reductor. ¿Ya? Bien, entonces tenemos ahí 2 tipos de fotosíntesis, anoxigénica y oxigénica. Las que hacen anoxigénicas son las verde púrpuras y las que hacen oxigénicas son las cianobacterias. Las cianobacterias. Tenemos también a las gram positivas. Las gram positivas son las bacterias que te decían que se van a teñir de un color medio azul a violeta, ya que cuando se hizo la experimentación, ¿no?, de agregarle una tinción llamada gram,
a las bacterias, estas se teñían de este color, y eso se debe a que las gram positivas en su pared celular presentan varias láminas de mureína, también conocido como peptidoglucano. Por eso que el color coge bien ahí en las gram positivas, porque tienen varias láminas de mureína. En cambio, en las gram negativas, pues su tinción es un color medio rojo a rosado, ya que tienen pocas láminas de mureína o peptidoglucano. Y esto provoca que el color no se coja bien, por eso es que se ve un color medio rosado a rojo, las gram negativas. ¿Ya? Otras bacterias son las famosas espiroquetas. Las espiroquetas son bacterias que tienen forma de espiral, por dice espiroquetas, o también le dicen tirabuzón, y en forma así como doble hélice del ADN, muy similar. Las riquetias son bacterias de vida estrictamente intracelular. Se dice que su comportamiento es muy similar a los virus, porque también se comportan como parásitos intracelulares. Deben vivir sí o sí dentro de una célula, si no mueren, ¿no? En este caso, ellas mueren. Los virus pues se replican cuando entran a una célula. La riqueza se parece mucho al comportamiento de los virus, porque son de vida estrictamente intracelular. Deben estar siempre dentro de una célula para poder reproducirse. En cambio, las otras bacterias normales pueden reproducirse fuera de una célula. Las clamidias son bacterias muy pequeñísimas que forman inclusiones. Estas inclusiones pueden llegar al citoplasma o al núcleo infectando la célula y destruyéndola. Por ello causan enfermedades. ¿Ya? Las clamidias crean inclusiones dentro del citoplasma o el núcleo de la célula que van a infectar. Y el micoplasma viene a ser pues una bacteria que carece, que carece de núcleo, no tienen, perdón, carecen de pared celular, no tienen pared celular. Entonces, al no tener pared celular, tampoco tienen peptidoglucano ni mureína, ¿no? Son bacterias muy pequeñas que pueden medir hasta 0,2 micras, los micoplasmas, ¿ya? Ahora, quiero que tengas en cuenta que las bacterias son muy susceptibles a, a un tipo de hongo llamado Penicillium notatum. El Penicillium notatum es un tipo de hongo descubierto por Alexander Fleming, que hoy en día lo conocemos como la famosa penicilina. La penicilina es un antibiótico formado de hongos que Alexander Fleming pues descubrió de manera casual cuando él había dejado en su placa Petri, o sea, en un recipiente de vidrio, había dejado en su placa Petri había dejado un pequeño cultivo de bacterias, pero no lo había sellado. Entonces, ¿qué pasó? No lo había sellado correctamente. Entraron esporas, porque los hongos se reproducen por esporas, y habían ingresado a la placa Petri, estos hongos conocidos como el famoso penicillium. Entonces, él cuando vuelve y observa su placa Petri, observa que las bacterias no se habían reproducido. Normalmente ellas se reproducen solas, pero en presencia del Penicillium notatum, que había ingresado de manera casual sin que él lo introduzca, observó que este hongo llamado Penicillium notatum había debilitado las bacterias. Cuando esto él lo analiza, descubre que la pared celular de estas bacterias estaba muy debilitada. O sea, en pocas palabras, las bacterias eran muy sensibles a la presencia del penicilio. El penicilio no sufrió nada, él estaba como si nada, sino las bacterias estaban muy débiles en cuanto a su pared y no se habían reproducido. Entonces, en conclusión, Alexander Fleming da a conocer este aporte del Penicillium notatum y se generan los medicamentos a base de penicilina. Con las personas que sufren enfermedades causadas por bacterias, ¿no? Al aplicarle penicilina como tratamiento, la enfermedad pues iba disminuyendo sus síntomas, ya que las bacterias no seguían reproduciéndose. Entonces, se dice que la penicilina hoy en día es un antibiótico potente para destruir bacterias. Ojo que debilita, no las mata, pero pues ingresa otro antibiótico que ya las destruye completamente. Pero ¿qué sucede? Ese aporte fue el que hizo Alexander Fleming con el descubrimiento de la penicilina.
Pero los micoplasmas son bacterias que no tienen pared. O sea que la penicilina le hace cosquillas, pues no le hace nada, porque la penicilina lo que hace es evitar la pared. Entonces, cuando no tiene pared, pues la penicilina no le va a hacer nada al micoplasma. No son sensibles a la penicilina, porque no tienen pared. También las demás sí tienen pared, por eso es que son sensibles. ¿Me dejo entender? ¿Esta parte se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Qué dicen por ahí? A ver, ¿se entendió lo que expliqué o no se entendió? ¿Qué dicen por ahí, chicos? ¿Están vivos? Comuníquense, chicos, hablen. A ver, manifiéstense. Sí, mis. Bien, ok, chicos. Bien, entonces tenemos ahí los 8 grupos de eubacterias, bacterias más evolucionadas. Las verde púrpuras, las cianobacterias, las gram positivas, las gram negativas, las espiroquetas, las rickettsias, las clamidias y los micoplasmas. Son las que tienes que recordar. ¿Ya? Bien, pasamos a la clasificación de las bacterias según su flagelo. Las bacterias, chicos, las bacterias pueden clasificarse según dónde se localiza su flagelo. Por ejemplo, hay bacterias que no tienen flagelo, como es el caso de las arqueobacterias. Cuando estas bacterias, como las arqueo, no tienen flagelo, se dice que son átricas. Se le dicen átricas. ¿Por qué me le dicen átricas? Porque no tienen flagelo. ¿Ya? Y las que sí tienen flagelo, por ejemplo, uno al menos hacia un lado, son las famosas monótricas. Tienen un flagelo hacia un lado, las monótricas. Las que tienen flagelo hacia los dos lados, son las famosas anfítricas. Hacia los lados tienen ahí flagelos, ¿no? Las famosas anfítricas. Las que tienen en un solo lado, miren, en un solo lado, ¿no? Y varias, le dicen lofótricas, lofótricas. Las que tienen hacia todos los costados, ¿no? Le dicen perítricas, son las famosas perítricas, ¿ya? Las famosas perítricas. Bien, las bacterias, cuando ellas quieren, por ejemplo, sobrevivir fuera de una célula, porque lo pueden hacer, tienen la capacidad de convertirse en esporas. Son cuerpos metabólicamente inactivos, es como si estuvieran durmiendo fuera de una célula. Y luego pueden germinar, o sea, pueden activarse cuando están en condiciones recién apropiadas. Entonces, al estar la bacteria como espora, se hacen resistentes a los agentes físicos y químicos, ¿no? Entonces, ¿quién hace este tipo de esporas? Las bacterias gram positivas tienen esta capacidad de que fuera de la célula pueden sobrevivir, pero como dormidas, ¿no? Llamadas esporas. Son estados inactivos. Los virus también hacen lo mismo, pero en los virus se les conoce como cristalización. En cambio, en las bacterias se les conoce como esporas. Y los protozoarios también pueden hacer eso. Bueno, los protozoarios son células eucariotas que también causan enfermedades algunas y también pueden hacer esto, pero en ellas se les conoce como quistes. Ellas se enquistan, se vuelven quistes y están pues inactivos. Recuerda, en bacterias se conoce como espora al estado inactivo, en virus se conoce como cristalización y en protozoarios se le conoce como quistes, se enquistan. ¿Ah? Bien, seguimos. Formas de bacterias. Bueno, algunos manejamos el nombre de enfermedades según la forma que tiene la bacteria. Por ejemplo, ¿no? ¿Has escuchado cómo se llama la bacteria que causa la tuberculosis, verdad? Muchos me dirán, sí, Miss, el famoso bacilo de Koch. Bueno, el bacilo de Koch es el nombre que se le da vulgarmente, porque no es ese nombre real. Y si entonces, ¿por qué le dicen bacilo de Koch? Porque tiene esta forma, mira, la bacteria que causa la TBC, su forma es un bacilo, ¿no? Y como fue Robert Koch quien lo descubrió, le dicen bacilo de Koch. ¿Te das cuenta? Otro, tenemos también la enfermedad que causa, por ejemplo, la cólera. La bacteria tiene como nombre Vibrio cholerae. ¿Y si por qué se llama Vibrio cholerae? Porque tiene la forma, mira, de una coma.
le dicen vibrión. Ahí también vibrión, con unas comas son. Vibrión cholerae, porque causa la enfermedad del cólera. Hay otras que se usa bastante como pregunta de examen de admisión, es el famoso estafilococo. Los estafilococos son bacterias que tienen forma de racimo de uva. Mira, parece un racimo de uva, ¿verdad? Le dicen estafilococo. Y a las que tienen como redonditas separadas, cada una le dicen coco. Y si forman una línea o algo lineal, le dicen estreptococos. Varios estreptococos. ¿No? Estreptococos, cocos, esporas, diplococo, estafilococo como el racimo de uva, estafilococo, como la coma, vibrio, y como bastones, bacilos. Ya acá están los espirilios. Bien. Bien. Seguimos. Entonces, hasta aquí hemos visto, pues, los nombres, ¿no? Los nombres de las formas bacterianas, chicos. Continuamos. Las bacterias, para su reproducción de manera asexual, porque acá no hay gametos, acá no hay espermatozoide, óvulo, acá no hay esto. Es cuando se quieren reproducir, pues lo hacen de manera directa, a través de fisión binaria. ¿Ves por qué le dicen directa? Porque no sucede por mecanismos, sino es rápido. Una bacteria en un minuto se puede reproducir, ¿no? Eso. Ya, córreme para allá. Bien. La bacteria, chicos, ¿qué está diciendo? No se pueden reproducir, bueno, mejor yo te decía, se reproducen en un minuto, ¿no? Más de 100 bacterias en un minuto. O sea, ellas se reproducen rápidamente. Le dicen que su reproducción es directa porque no pasa por procesos, ¿ya? Su reproducción en bacterias se conoce como la fisión binaria o la bipartición. Fisión binaria o bipartición, o sea, se parte en dos. Sucede solamente en tres acontecimientos muy rápidos, muy rápido. Uno, se duplica el ADN. Ya está, ADN duplicado, correcto. Luego ese ADN pues se reparte en la bacteria, se reparte, la repartición de ADN. En la parte media, esta bacteria, pues el mesosoma septal, que te dije hace rato, participa en la estrangulación. ¿Qué es eso? Partir la bacteria en dos. ¿Quién participa ahí? El mesosoma septal. El mesosoma septal va a hacer que en la parte media, se pueda dividir la bacteria. ¿Ya? La parte media. Y otro, que luego que esta se parte, pues luego que esta se parte, se pueda formar dos bacterias, ¿no? Y cada una con una porción de ADN. ¿Te das cuenta? Una porción de ADN. Entonces, chicos, las bacterias se pueden reproducir, ¿no? A través de la fisión binaria o bipartición. Fisión binaria o bipartición. ¿Ya? Fisión binaria o bipartición. O sea, se parte en dos, en pocas palabras. La bacteria se puede partir en dos. Bien, seguimos. Bien. Ahora, las bacterias jóvenes tienen la capacidad, pues, de transferir su material genético. ¿De qué forma? Hay tres formas para que ellas puedan transferir su material genético a otra bacteria. La conjugación, la transducción, también le dicen inyección, y la transformación.
La conjugación es un tipo de transferencias de ADN donde participa el peeling o fimbria. ¿Te acuerdas que te comenté que cuando se estira el peeling, mira, el peeling se estira a otra bacteria, ella puede intercambiar su ADN. Esto se llama conjugación, gracias al peeling. Otro es la transducción, que es esta de aquí. La transducción es cuando un virus, como el bacteriófago, por ejemplo, ¿no?, puede traer ADN de otra bacteria que ha infectado y le puede pasar a esta otra bacteria. Esta bacteria, este virus, primero infecta una bacteria y salen pues pequeños bacteriófagos que ella ha formado. Como llevan el material genético de la bacteria, estas pueden transportarlo a otra bacteria, ¿no? Inyectan su material genético. Esto se le conoce como la transducción. Transducción. ¿Por qué? Porque la transferencia de ADN es gracias a un virus. Transducción. Y otro es cuando una bacteria lisada que acaba de ser destruida, su ADN queda libre. Cuando esa bacteria va a morir, pues ese ADN libre va a ingresar a la otra bacteria nueva y va a ser una bacteria pues transformada. Porque la primera bacteria muere, entonces su ADN ingresa a la otra bacteria y se acopla. Entonces se da una transformación. ¿Ya? Entonces son tres tipos de transferencia de genes: conjugación, transducción y transformación. ¿Ya, chicos? Conjugación, transducción y transformación. Bien. Bien. Vamos a ver que existen pues enfermedades que causan bacterias, que causan las bacterias. ¿Qué enfermedad causan las bacterias? Tenemos ahí pues la enfermedad conocida como la tuberculosis, que es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es su nombre científico. Mycobacterium tuberculosis, es nombre real. Los demás términos que usamos son nombres, comunes, pero son nombres científicos. Esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, puede entrar al cuerpo de un humano pues a través, ¿no?, de la boca o a través de la nariz, vía de infección oral y nasal. Y la transmisión puede ser por medio de esputos o secreciones. Por eso que siempre una persona con TBC es mejor pues a la hora de estornudar hacerlo donde no haya muchas personas y sobre todo protegerse, ¿no?, para que las pequeñas partículas de agua pues no salpiquen a otras personas, porque estos traen a la bacteria. Otra es la Salmonella typhi, que causa la fiebre tifoidea. Su infección es oral y se puede transmitir por la ingesta de alimentos y agua contaminada con esta bacteria. Al igual que el cólera, que también es oral, la bacteria que la produce es Viridium cholerae. Infección es oral y también por alimentos y agua contaminada con esta bacteria. Provoca dolores estomacales, diarreas en forma de arroz, ¿no? Otra enfermedad es la tos convulsiva, también llamada la tosferina. Esta, por ejemplo, es causada por la Bartonella pertussis y también se parece un poco al modo de mecanismo y vía de infección que la TBC. Es oral y nasal y por esputo y excreción pues se puede contaminar uno. Otra es la verruga peruana, también conocida como la fiebre de la orolla, descubierta por Daniel Chies Carrión. La bacteria que lo produce es la Bartonella bacilliformis. La infección pues es vía cutánea, cuando un mosquito pues te pica y dentro de este mosquito está la bacteria. Cuando te pica te transmite esta enfermedad, ¿no?, por la picadura de la piel, en la piel, ¿no? Sobre todo lo hacen los mosquitos tipo hembra. ¿Por qué? Porque los machos no se alimentan de sangre. Las hembras son las hematófagas normalmente. La sífilis, también llamada enfermedad de Lewis, es una enfermedad como la gonorrea. Antes le decíamos enfermedades, pero hoy en día se llaman, estas dos últimas, se llaman infecciones de transmisión sexual. ¿Y por qué no le digo enfermedades? Porque una enfermedad es aquella que muestra síntomas. En la mujer sí se ven los síntomas rápido cuando ella está infectada, pero en el varón no muestra síntoma automáticamente, sino cuando esto ya está en una etapa terminal de la enfermedad. Entonces, cuando una persona no muestra
signos o síntomas de la enfermedad en sí, decimos que está infectada, pero no está enferma. Enferma es cuando ya está mal, ya tiene todos los síntomas. Y eso al varón no le pasa. Eso le pasa a la mujer, al varón no. ¿Y sí por qué? Porque la mujer tiene la uretra pequeñita, de 2,5 a 3 centímetros, y rápidamente puede sentir la molestia a nivel de la vagina. En cambio, el varón no. El varón su uretra mide de 18 a 20 centímetros. Y hasta que se infecte toda esa parte y muestre síntomas, va a pasar mucho tiempo. Entonces, por eso en el varón es asintomático. Las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas. Por ello también no decimos ya enfermedades. Antiguamente se decía enfermedades, hoy en día se dice infecciones de transmisión sexual. Y también le conocen como las famosas ITS, infección de transmisión sexual, las ITS. La sífilis, por ejemplo, es causada por el Treponema pallidum. Es una infección a través de relaciones sexuales, por contacto sexual sin protección de una persona que está infectada. La gonorrea es igual, la famosa Neisseria gonorrheae, el nombre de la bacteria que causa la gonorrea. Su vía de infección también es sexual y es también por el contacto sexual con personas infectadas. En varones no siente, es más, ni sabe que está enfermo, porque es asintomático. Claro que uno sabe si se ha acostado con personas, obviamente promiscuas, ¿no? Conocer, pues, conocer los antecedentes de la persona con quien tiene relaciones, ¿no? Igual la sífilis también es una infección de transmisión sexual. Tenemos ahí, por ejemplo, mira, ahí tenemos una placa, una ecografía, una placa, pero mejor dicho, de rayos X de una persona con TBC. La TBC es una bacteria, es una enfermedad causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis que causan la degradación, destrucción de los pulmones, originando como una especie de orificios, huecos, ¿no? Donde esta persona empieza a toser, pues hasta el punto de de salir sangre, ¿no? Otro es el cólera, que es una enfermedad causada por el consumo de agua contaminada, ¿no? Agua contaminada, alimentos contaminados, ¿no? Por eso siempre es bueno lavar bien los alimentos, lavarse bien las manos, ¿no? Otro es la enfermedad causada por la verruga peruana. Esto también le dicen la famosa Bartonella basiliformis, que es el nombre de la bacteria que causa esta enfermedad. Esta verruga peruana pues se contagia de, por medio de picaduras de mosquitos. Otro es la tosferina. Aquí la tosferina cuando entra la bacteria a la persona, ¿no? Esta persona pues va a tener problemas a nivel de las células de los pulmones, los cuales van a producir mucosidad, van a producir ganas de toser, van a producir pues falta de movimiento de los cilios dentro de los pulmones y esto causa todo este malestar. Otro es la gonorrea. La gonorrea suelen ser pequeñas erupciones que aparecen en el cuerpo. En el caso del varón, cuando ya está pues bien infectado, tiene secreciones amarillentas que salen por el pene, ¿no? Y al punto de que ya cuando ya está avanzado, pues ya sale sangre. En cambio, la mujer pues tiene escozor, ardor, también secreciones amarillentas. Pero la mujer, como los síntomas son rápidos, aparecen rápido. Por ejemplo, no aparece a los 2 días o al siguiente día nada más. Ella se puede tratar y se cura y ya está. Pero si sigue acostando con una persona infectada, nunca se va a poder curar, pues, ¿no? Entonces, tiene que saber de dónde ella se contagió y avisarle a esa persona que se haga una evaluación, capaz él está infectado. Y él le va a decir, no, yo no tengo nada, porque la verdad son asintomáticos. Pues siempre es bueno, pues, que ambos se hagan, ¿no? Una revisión, siempre. En el caso de la sífilis, que es una enfermedad causada por una bacteria llamada Treponema pallidum, esta aparecen heridas, obviamente ya grandes, ¿no? En el varón, pues a nivel del glande o a nivel de los testículos y también hasta en la lengua puede aparecer unas heridas aquí, mira, ¿ves? Unas llagas, ¿no? Esto cuando ya está avanzado la enfermedad, llamada la sífilis. ¿Ya? No olvidar entonces, chicos, los nombres de las bacterias que causan la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la tuberculosis, que es causada por el Mycobacterium tuberculosum, cólera virulent cholerae, acá Bartonella basiliformis, la verruga peruana, tosferina es causada por la famosa Salmonella typhi,
porque también le dicen, ¿dónde está? Ah, perdón, la tosferina es la Bartonella pertussis, un lapsus. Tosferina es la Bartonella pertussis, gonorrea es la Neisseria gonorrheae y la sífilis es el Treponema pallidum. Ya. Importancia de las bacterias. Las bacterias también tienen una importancia, no todas son negativas. Pues las bacterias a nivel ecológico, ellas son muy buenas descomponedoras. De esa forma, al descomponer el cadáver o descomponer estructuras, pues tienden a degradarlo. Y esto pues permite o forma parte de los ciclos biogeoquímicos. Además, también pueden degradar madera, textiles, metales, plásticos y alimentos, ¿no? Originando pues petróleo, detergentes, compuestos, pesticidas también. Al nivel de la industria, pues las bacterias sirven para producir el queso, el yogur, la mantequilla. Hasta también sirve para producir antibióticos como la streptomicina, que es un antibiótico contra bacterias de amplio espectro. Esto vamos a verlo. En ingeniería genética, hoy en día el hombre ha podido manipular las bacterias para poder generar una especie de transgénico. El transgénico es cuando se manipulan los genes y se combina genes de seres vivos con otros seres vivos para poder producir algo. Lo vamos a ver ahorita en un momento. Y en función medicinal, pues, Linster aplica la teoría de los gérmenes, donde utiliza, pues, también las bacterias. Quiero que vean esta imagen de aquí. Aquí está. Por ejemplo, la streptomicina, que es esta de aquí, es un antibiótico que sirve para tratar enfermedades del tracto respiratorio. Es un antibiótico bacteriano, o sea, producido por bacterias para atacar bacterias de amplio espectro. Perdón, de pequeño espectro. Es que es pequeño espectro, o sea que este antibiótico puede destruir a un cierto número de bacterias. En cambio, cuando te dice que el antibiótico es de amplio espectro, es que puede matar a varios tipos de bacterias, ¿no? En cambio, la streptomicina ataca pues a ciertas bacterias nada más, no a todas. Esta streptomicina, que es un antibiótico, pues viene de una bacteria llamada Streptomyces griseus. Entonces, esta bacteria sirve para producir la streptomicina. Otro, las bacterias también participan, como te dije, en algunos ciclos biogeoquímicos, como es el caso del ciclo de nitrógeno. En las raíces de las plantas de tipo leguminosa, son estas plantas que producen legumbres, como acá ves la alverjita, son legumbres. En su raíz tienen unos nódulos. Acá en su raíz hay unos nódulos, ¿ves? En esos nódulos existen bacterias llamadas Rhizobium, los cuales absorben nitrógeno del medio ambiente. ¿Qué plantas? Las plantas leguminosas que forman legumbres. Mira, ¿ves acá? Como haba, frijol. En su raíz tienen nódulos, donde viven las bacterias llamadas Rhizobium. Las bacterias llamadas Rhizobium tienen la capacidad de fijar nitrógeno en el medio ambiente y así participar en el ciclo de nitrógeno. Otro, hoy en día, pues, hay muchas personas que pueden sobrevivir con la enfermedad de la insulina. Antiguamente, las personas con esta enfermedad morían. La ciencia ha avanzado tanto, chicos, que se ha hecho una manipulación de ADN, tanto del hombre como de las bacterias. Quiero que veas esta parte. A la bacteria se le extrae una porción de ADN, que es el plásmido, ¿no? Se le extrae y se le va a colocar una porción de gen de una célula humana. Al momento que se introduce este gen en el plásmido, se vuelve a colocar esto en otra bacteria. Como esta bacteria se reproduce rápidamente, entonces las bacterias que van a nacer de ella ya van a nacer con este gen de la insulina. Entonces ellas van a empezar a producir insulina en su interior. Entonces, al multiplicarse la insulina, las bacterias también se multiplica la insulina. La insulina se extrae para poder tratar, pues, a personas con diabetes. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir, chicos, que gracias a las bacterias, hoy en día se puede utilizar la insulina transgénica creada por bacterias. Antiguamente se sacaban la insulina de otros animales muy grandes.
Y el tratamiento, esto de acá era muy costoso porque se extraía con un procedimiento muy complejo. Hoy en día esto es más rápido y el medicamento es más cómodo, económico, y las personas pueden vivir con su insulina en su refrigeradora, lo sacan y mismas se pueden inyectar. Entonces viven con esa enfermedad, ¿no? Gracias a las bacterias transgénicas, pues ya obviamente manipuladas genéticamente para crear la insulina. Te das cuenta de la importancia, es una gran importancia que tienen las bacterias, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿alguna pregunta que tengan hasta aquí con respecto a la clase de hoy? Pregunten, chicos, para poder pasar a la dirigida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Nada, no hay preguntas. Todo claro, entonces. Entonces yo voy a preguntar. Ya, yo voy a preguntar, entonces. Voy a preguntar. ¿Cómo se denomina la reproducción en bacterias? ¿Cómo se denomina la reproducción? A ver, por ahí me dicen Miss asexual. Ya es, pero ¿cómo se llama su reproducción asexual? Se conoce como fisión binaria o bipartición. Fisión binaria o bipartición. ¿Es un tipo de reproducción asexual? Sí, porque no participan gametos, pero ¿cómo se llama esa reproducción asexual? Fisión binaria o bipartición. Chicos, muy bien, seguimos. Seguimos. ¿Qué nombre reciben las bacterias que carecen de pared celular? Y son las más pequeñas que existen. Toma, toma. ¿Cómo se llaman esas bacterias que carecen de pared celular? Son las más pequeñas. Muy bien, Hanhachi, Pérez. Muy bien, Romero. Muy bien, Munico. Muy bien. Son los micoplasmas. Pregunta, ¿cómo se llaman a las bacterias que son estrictamente de vida intracelular, al igual que los virus? Son de vida estrictamente intracelular, al igual que los virus. ¿Cómo le llama a ese tipo de bacterias? Muy bien, Quispe, Hancachi, Romero, Pérez Jaime, Borja, Navarro, son las famosas riquecias. Las riquecias, ¿verdad? La riqueza. Pregunta, ¿cómo se le conocen las bacterias que hacen fotosíntesis anoxigénica? ¿Qué bacterias hacen fotosíntesis anoxigénica? A ver, aquí me dice fotosíntesis anoxigénica. Son las famosas bacterias verde púrpuras. Muy bien, verde púrpuras. Las cianobacterias hacen fotosíntesis oxigénica. Yo he preguntado fotosíntesis anoxigénica. ¿Tá? Bien, pregunta, ¿cómo se llama el proceso de transferencia de ADN cuando participa un virus? Si un virus participa en la transferencia de ADN, ¿cómo se llama ese tipo de transferencia? Se conoce como, muy bien, Romero, muy bien, Pérez, Rafael, Canepa. Es la famosa transducción. La famosa transducción. Transducción. Bien. Pregunta, ¿cómo le conoce las bacterias que tienen forma de racimo de uva? Forma de racimo de uva. ¿Cómo se llama esas bacterias? Muy bien, de la Cruz, Rivas Huanca, Rafael, Hanhachi. Muy bien, Rivas. Muy bien, Pérez, Jaime, Muñico, Chuquivilca. Son los famosos estafilococos. Estafilococos. No es estreptococo, no, no, no. Es estafilococo.
estafilococo. Estreptococos son cuando son cadenas de cocos. Cadena de coco, estreptococo. Racimo, como uva, estafilococo. ¿Ya? Pregunta, ¿qué estructura en la bacteria le permite hacer fotosíntesis a una cianobacteria? ¿Qué estructura en la bacteria le permite a ella hacer fotosíntesis? ¿Qué estructura en la bacteria permite realizar la fotosíntesis? Mesosoma lateral, muy bien, Hanhachi, ya que ahí está la bacterioclorofila. Claro, la respuesta es mesosoma lateral, porque ahí presenta bacterioclorofila, que viene a ser el pigmento que permite hacer la fotosíntesis. Es el mesosoma lateral la respuesta. Bien, última pregunta para pasar a la dirigida. A ver. ¿Qué nombre recibe la bacteria que causa, escúcheme bien, la verruga peruana? ¿Qué nombre recibe la bacteria que causa la verruga peruana? A ver. Muy bien, Bartonella basiliformis. Muy bien, aquí está, ¿verdad? La Bartonella basiliformis. Recuerda que la verruga peruana también le dicen bartonelosis. A la verruga peruana o fiebre de la roya también le dicen enfermedad llamada bartonelosis, porque la bacteria que causa la enfermedad se conoce como la Bartonella basiliformis. Chicos, bien. Pasamos ahora a resolver tu dirigida. Pasamos a resolver. Chicos, disculpen, está cargando el archivo recién, un poquito encargada, se demora. Chicos, en el intranet voy comunicando que ya está subido las diapositivas, ya está subida subido el resumen, la tarea, se activa las dos, ¿ya? Bien. Empezamos. A ver, pregunta número 1. Dice, según la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, los fueron bacterias que se introdujeron en la célula eucariota e iniciaron un tipo de metabolismo semiautónomo. Recuerda que esta parte creo que se me pasó. Lynn Margulis es una mujer, pues, científica que en su teoría llamada endosimbiótica, ella decía que las mitocondrias y los cloroplastos se introdujeron a las bacterias, diferentes bacterias cada una, y pues eran bacterias que empezaron a generar pues una propia función. Sin embargo, el núcleo de las células eucariotas podían gobernarlas, pero no en su totalidad. Porque las mitocondrias tenían pues, eran bacterias, las mitocondrias eran bacterias que tenían sus propios ribosomas. Y entonces al entrar a la célula producían su propia energía. Y en cuanto a los cloroplastos, eran cianobacterias que se introdujeron en la célula eucariota
y podían hacer fotosíntesis. Entonces, por eso que hay célula animal y célula vegetal. No todo nace desde el pensamiento de que la mitocondria y cloroplastos fueron bacterias. Clave la 1 sería la C. ¿Ya? Bien. Pregunta 2 dice. Una observación al microscopio electrónico y análisis posteriores brinda la siguiente información sobre los organismos A, B y C. A ver. A dice carioteca ausente, B carioteca ausente y C carioteca presente. Dice. B mureína ausente, A mureína ausente, B mureína presente y C mureína ausente. Ya. Ribosomas en A está presente, en B presente y en C está presente. De acuerdo a la información, se puede afirmar que la A y C son eucariotas. A ver, B corresponde a una bacteria. La C es procarionte. La A corresponde a una bacteria. A ver, ¿qué me dice? Carioteca es la envoltura del núcleo. Carioteca es la envoltura del núcleo. Ureína es el peptidoglucano. El ribosoma, pues son los que hacen, forman la proteína. A ver. A ver, tú mismo eres. A ver, por ahí me dice Miss la B. Chicos, cuando me lancen una respuesta, póngame el número y la clave. ¿Ya? Bien. Tienes que darte cuenta según la explicación. Mira. Carioteca es núcleo. En la célula procariota no hay núcleo. En eucariota sí hay núcleo. Ya, eso va uno. Ureína es peptidoglucano, que está en la pared celular de las bacterias. No hay en otra pared de otras células. Ribosoma está tanto en célula eucariota como en célula procariota. Carioteca ausente. Si basta que no haya núcleo, carioteca es parte del núcleo. Basta que no haya núcleo para que sea bacteria. ¿Esta es bacteria? Sí. A es bacteria. ¿Por qué? Porque no tiene carioteca. El resto, normal. La B será bacteria. Tiene carioteca, parte del núcleo, no tiene bacteria. Pero me dice mureína presente, tiene precelular con mureína. Acá no hay. Puede ser un micoplasma. Si no tiene mureína. Y de acá dice tiene carioteca y núcleo, entonces es eucariota. La A y la C son eucariotas. Si dice ausentes no hay núcleo, o sea, no puede ser eucariota. La B corresponde a una bacteria. A ver, carioteca ausente, ya. Ureína presente, betiolcano, ya. La B sí es una bacteria. Y la C no, porque dice carioteca presente, tiene núcleo. Si tiene núcleo, sí es eucariota. Entonces no podría ser procariota. Pues. La respuesta sería la letra B. ¿Ya? 2 la B. 3. Ciertas bacterias, ante condiciones desfavorables, pueden proteger el nucleoide formando una estructura resistente, metabólicamente inerte. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a esta estructura? Repito, ciertas bacterias ante condiciones desfavorables pueden proteger al nucleoide formando una estructura resistente, metabólicamente inactivo, o sea, inerte. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a esta estructura? A ver.
La respuesta sería C, ¿verdad? Claro, sería la C. ¿Por qué la C, Miss? Porque la C es espora y es un estado inactivo de las bacterias. ¿Ya? Bien, 4 dice, como medida profiláctica para evitar la caries dental, nos cepillamos los dientes por lo menos 3 veces al día. Sin embargo, debemos acudir al odontólogo cada cierto tiempo para eliminar las placas bacterianas. ¿Qué estructura de las bacterias permite la permanencia de estos organismos a pesar del cepillado diario? ¿Qué estructura hace que ellas se queden en nuestros dientes a pesar que nos cepillamos siempre? A ver, chicos. A ver, por ahí me dicen, mis 4, la B me dicen, a ver, las fimbrias, ¿verdad? También llamado peeling, las fimbrias también llamados peeling, muy bien. A ver, pregunta 5. Dice, el bacteriólogo danés Christian Gram desarrolló una técnica de coloración que al ser aplicadas a muestras de cultivo bacterianos o de especímenes que lo contengan, mostraban que las bacterias tenían una respuesta diferencial a esta técnica de coloración. Unas quedaban coloreadas con el colorante que se aplicaba primero y las otras coloreaban con el colorante que se aplicaba al final. En las primeras se les llama, final. A las primeras se les llama en honor a al creador de esta técnica tan útil, gram positivas, y a las segundas se les llama gram negativas. Cuando se investigó la razón de este fenómeno tan curioso, se determinó que ello se debía a una estructura de la célula bacteriana que presenta, chicos, ahí han copiado mal ha salido todo el fragmento, disculpen. A ver, que presenta. Dice, señale usted cuál es la estructura. A ver. Ahí ha habido un mal copiado, pegado. A ver, ¿cómo se llama esa estructura que permite determinar la gran positiva y las gran negativas? ¿Cuál es la respuesta, chicos?
Muy bien, la respuesta es la D, ¿verdad? La D, claro. Es la pared celular que permite determinar si la bacteria es gram positiva o es gram negativa. ¿Ya, jóvenes? Bien. Seis. Las bacterias más pequeñas que carecen de pared celular, algunas de ellas son patógenas y resistentes a ciertos antibióticos, como la penicilina. Son, a ver, ¿quiénes son? Son los famosos micoplasmas. Claro, son los famosos micoplasmas, ¿verdad? Respuesta 6B. 6B. Chicos, 6B. Seguimos con la pregunta número 7. Las bacterias más pequeñas que carecen de pared celular, algunas de ellas son patógenas y resistentes a ciertos antibióticos como la pero ya leí eso, ¿no? La 7. En los pantanos de Villa, un científico encontró una bacteria que habita en los sedimentos más profundos. Para lograr su crecimiento y su reproducción en el laboratorio, fue necesario preparar un medio de cultivo con materia orgánica en descomposición y evitar el contacto con el aire. Evitar el contacto con el aire. ¿Qué tipo de nutrición y metabolismo tiene esa bacteria? Repito, ¿qué tipo de nutrición y metabolismo tiene esta bacteria? A ver, recuerden, pantanos de Villa, un científico encontró una bacteria que habita en los sedimentos más profundos. Para lograr su crecimiento en el laboratorio, es necesario preparar un medio de cultivo con materia orgánica, dice, en descomposición y evitar el contacto con el aire. Si no hay contacto, se dice que es anaeróbica, sin oxígeno, ¿ya? Anaeróbica y sin oxígeno, porque no necesita contacto con el aire. Ya, es anaeróbica y si utiliza materia orgánica es organótrofa, ¿verdad? Claro, la respuesta sería A. Quimiorganótrofa y anaeróbica. Chicos, bien. Pregunta 8 dice. La amoxicilina es un antibiótico muy conocido y de uso frecuente para las infecciones bacterianas. El mecanismo de acción de este antibiótico es alterar las formaciones peptidoglicáneas en la pared celular de las bacterias. Con respecto a lo mencionado anteriormente, marca el enunciado correcto. A ver. ¿Ven? El correcto, Marquis. La C me dicen. A ver. La A por ahí me dice. La amoxicilina actúa en el citoplasma. No, actúa en la pared celular, porque acá dice altera formación de peptidoglicano, pared celular. ¿Las gram positivas pueden ser eliminadas con la amoxicilina? ¿Tienen pared celular? Sí, ¿verdad? ¿El micoplasma son susceptibles a la amoxicilina? No, porque no tienen pared celular. La amoxicilina no pueden eliminar, sí pueden eliminarlas, porque las negativas también tienen pared. La respuesta sería la B, porque ellas también tienen pared celular. Pueden ser eliminadas por la amoxicilina. 8 sería la respuesta beso. Chicos, 8 sería la respuesta beso. 9 dice, las bacterias probióticas, ahí está, de acuerdo a la OMS, son consideradas como microorganismos vivos que se encuentran en algunos productos alimentarios o suplementos.
cuyo consumo en cantidades adecuadas promueve beneficios en la salud del organismo hospedador como el ser humano. Contribuyen al mantenimiento de un equilibrio saludable de bacterias dentro del tracto gastrointestinal. En base a esto, es correcto afirmar sobre las bacterias probióticas lo siguiente. A ver, con la respuesta, chicos. Mira qué dice acá. Promueve beneficios de la salud, ¿no? Contribuyendo al mantenimiento del equilibrio saludable de bacterias dentro del tracto intestinal. Recuerda que nosotros tenemos bacterias en nuestro cuerpo. Esas bacterias pues trabajan de manera simbiótica, o sea, nos ayudan de manera directa, ¿ya? Entonces, para mantener un buen equilibrio de esas bacterias en nuestro cuerpo, que sigan trabajando de manera normal, pues se requiere una cantidad necesaria, ¿no? Entonces, este alimento de yogur probiótico ayuda a mantener esta cantidad de bacterias. Ya, chicos. Entonces, son microorganismos que desarrollan condiciones extremófilas. Ojo, dice con respecto al texto. Forman parte de la microflora intestinal de los seres humanos. Pueden producir antirretrovirales para proteger al hombre. Promueve el mejor funcionamiento este de acá, ¿verdad? Con respecto al texto. Recuerda que las bacterias que viven en nuestro intestino o parte de nuestro sistema digestivo, antiguamente se llamaba flora bacteriana. Antiguamente. Hoy en día se dice microflora o microbiota. Ahora se conoce así, como microbiota o microflora. Antes era la flora bacteriana, porque le dicen microbiota, ¿ya? O microflora. Pregunta número 10. Dice, ciertas bacterias y heterocistos de las cianofitas pueden realizar la síntesis de sus proteínas, desarrollan la capacidad de... A ver, los heterocistos vienen a ser, pues, células que se van a encargar de fijar nitrógeno, ¿no? de fijar nitrógeno, ¿no? Son parte, pues, de ciertas bacterias como las cianobacterias. Entonces, su función, lo acabo de decir, la respuesta 10 sería fijar nitrógeno, ¿verdad? Claro, porque los heterocistos, las cianofitas y otras bacterias como Rhizobium, que dije hace rato, se van a encargar de ¿qué? De fijar el nitrógeno del medio ambiente, de absorberlo del medio ambiente. ¿Te das cuenta? Esa es la función. Esa es la función de las bacterias. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda que tengan de algo? A ver. Preguntas. Veo que, a ver, vamos a ver quiénes han participado y quiénes no han participado. Voy a llamar a los que no han participado. A ver, ha participado Rafael, Navarro, Chávez, Janjachi, Mamani, Castro, Romero, Pérez, Karina, Romero, Rafael. No sé quién no ha participado. Vamos a llamar a Román. Román no te veo que has participado. No veo ni un Román. A ver, Román, pregunta. ¿Cómo se denomina la estructura bacteriana que se encarga de sintetizar proteínas? Sintetiza proteínas. ¿Qué estructura bacteriana forma proteínas, chicos?
A ver, ¿qué me dicen por ahí? A ver, la pregunta fue para Román. Está bien, esto puede contestar también como mensaje, no mensaje, un mensaje privado, normal. Román, ¿cuál es tu respuesta? Román Fernández. ¿Cómo se llama la estructura que forma proteínas en las bacterias? Román, ¿cuál es su respuesta? Voy a llamar a todos los que no han participado, ¿eh? O a los que me alcance y llamarlos. A ver, chicos, cuando alguien no sabe una respuesta, escríbeme por el chat. Miss, no sé. Miss, no recuerdo. ¿Sabes por qué? Porque me tomo el tiempo de esperarte y el tiempo pasa. Y hay otros que sí quieren participar. ¿Ya? Dime, Miss, no me acuerdo. Miss, no sé. Miss, no presté atención en la clase. No sé. Pero escriba para yo saber y así no esperar. Román Fernández, estoy esperando. ¿Sigo esperando o ya no te espero? O espero toda la clase. Ok, Román, ya está. Siguiente, Santa Cruz, la misma pregunta. ¿Cuál es tu respuesta, Santa Cruz? Pacheco. ¿Cómo se llaman las estructuras que se encargan de formar proteínas en las bacterias? A ver, te escucho, Santa Cruz Pacheco. ¿Cuál es tu respuesta? Santa Cruz Pacheco, te estoy esperando. No se acuerda tampoco, ya. Vamos dos que no se acuerdan. Condori. Condori, ¿cuál es tu respuesta? Estructuras que forman ribosomas en las bacterias. Ah, no, ya dije la respuesta, ¿no? Que forman proteínas en las bacterias. Son los ribosomas. Son los ribosomas. ¿Qué chicos son los ribosomas? Y te pregunta Condori. Condori Ruiz, una pregunta. A ver. ¿Qué nombre recibe la transferencia de genes cuando participa la fimbria o el peeling? Condori Ruiz, Abel. Cuando una bacteria le va a pasar a otra bacteria su ADN y utiliza el peeling, piliofimbria, ¿cómo se llama ese tipo de transferencia de genes? Te escucho, Condori. Muy bien, De la Cruz, muy bien, Canepa, muy bien, Quispe, muy bien, Ledesma. No, ¿cómo se llama el tipo de transferencia de material genético? Se llama conjugación. Se llama conjugación. Conjugación. Chicos, se llama conjugación. Bien, voy a preguntar a los que están con cámara apagada. A ver, cámara apagada. ¿Quién está con cámara apagada? Canepa. Canepa. ¿Cómo se denomina a las bacterias que forman inclusiones en el citoplasma y núcleo de otras células? ¿Puede repetir la pregunta? No escuché bien. ¿Cómo se llaman cómo se le llama a las bacterias que forman inclusiones en el citoplasma y núcleo de otras células, destruyéndolas? ¿Cómo se llaman esas bacterias? Acá ven, aquí nomás. Ven, obedece. ¿Cómo se llama? Canepa, te escucho. Ah, ya, no se acuerda. Ya. A ver, Navarro, ¿cómo se llama? Navarro. Navarro, ¿cómo se denomina a las bacterias que forman inclusiones dentro de otras células y además también en su núcleo? A ver, Navarro. Navarro Quispe. Te voy a dar alternativas. Espiroquetas, riquecias, clamidias y micoplasmas.
A ver, ¿cuál es la respuesta? Espiroquetas, ¿qué dije? Espiroquetas, riquecias, clamidias y micoplasmas. ¿Cuál es tu respuesta, Navarro? Son las... Muy bien, Canepa, muy bien, Canepa. La respuesta es clamidias. Los micoplasmas son las bacterias que no tienen pared. La respuesta es clamidias. ¿Ya? La respuesta es clamidias. Bien, jóvenes, tienen que estar atentos, tienen que estar atentos. A ver, vamos a salir de aquí. Bien. Chicos, tener en cuenta algo importante, jóvenes. Estamos trabajando un tema que es Caserito de San Marcos. O sea que es un tema que te viene sí o sí en tu examen de admisión. Sí, claro, si vas a postular, ¿no? Estos temas, jóvenes, de célula, procariota, bacterias, son temas, es como si de biología, pues fuera las vocales, A y O. Dije conocer este tema. Yo tengo alumnos de años pasados, que ya están en la universidad, han ingresado, que también están en grupo. Yo siempre he enseñado grupos selección, talentos, siempre he enseñado esos grupos, siempre, siempre. Tengo alumnos muy buenos, que estos temas, es más, yo conocía Pizarra porque era clase presencial, me decía, me iba a hacer esto, o sea, ellos sabían todo lo que iba a escribir. Los temas, algunos temas se repiten biológicamente, solamente se profundiza. Ya sabían todo. Y yo ni siquiera acababa de hacer la pregunta y ya me respondían. Porque son los que vienen repasando, recuerdan, ¿no? A estas alturas, en una aula de selección, usted no me puede decir, Miss, no sé, porque la clase se ha dado en el momento. No es de ayer ni de anteayer, es de hoy mismo. Tiene que estar prestando atención, joven. No puede estar distraído. Estás en un aula de selección. O sea, por algo estás aquí. O si no, estarías en otro aula, pues. Los chicos de selección que yo he enseñado, no es bueno, yo sé que está mal comparar, pero tienes que darte cuenta que tienes que estar a un nivel. Yo te enseño a un nivel donde también enseñan, obviamente, en otros estudios en otros niveles, pero tú no puedes competir, mejor dicho, puedes competir con tus compañeros de tu aula, pero hay otros colegios que están en tu grado, pero quizás están en otro nivel. Tú acá puedes ser quizás el primero en esta aula, pero si compites con otro colegio, vas a seguir siendo el primero. ¿Te das cuenta? Entonces no hay que conformarse con lo que uno sabe. Mira, yo estoy en selección. Ok, a ver, esta pregunta. Y no la haces. Y otro alumno sí lo hace. Joven, acá la idea no es quizá saber todo, pero saber lo básico. Y esto que te explico es básico. Esto es básico. No he entrado todavía en la parte más compleja de biología. Estamos en la parte básica. Entonces, chicos, pónganse las pilas. El material, el resumen, ya está. El resumen creo que no, si no me acuerdo. No, bacterias, sí, ya está. El resumen ya está. Y también la disposición ya está en el intranet. Repásalo, ¿ya? Para que las próximas semanas, pues, puedas repasar a conciencia, porque de aquí ya te vas yo supongo que algunos de acá van a seguir algunos ya creo que salen, o todavía siguen en el colegio, pero tienes que tener un nivel que tú te des cuenta que has adquirido un buen nivel. Estás en una institución privada, no estás en el Estado. O sea, tienes que darle razón a tus papás que si están pagando una pensión es porque estás aprendiendo bastante, pues chicos, pónganse las pilas, ¿ya? Y prendan su cámara. Yo tengo mi cámara apagada por la razón de que estoy aquí en Ayacucho. Ya el próximo mes, en julio, ya me estoy yendo a Lima, ya. Bueno, espero que después los vacunen y yo me voy a Lima. Tengo que cuidar a mis papás y luego voy a Lima y voy a estar con mi cámara encendida. Acá no, la señal es poco baja. Pero te digo, ponte las pilas, ¿ya? Y eso toma conciencia, tú mismo toma conciencia. Hoy en día nadie te regala 100 soles, 200, nadie te regala. Con esta pandemia tu papá tiene mucho sacrificio, estás en un buen aula, estás en un buen nivel que se te está enseñando. Aprovechalo. Espero que sea pues una distracción el día de hoy lo que han sacado, los que no han contestado. Próxima semana te quiero ver activo, ¿ya? Bien chicos, vamos a tomar el temático el día de hoy. Voy a